Toca nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, Jesús. Ayúdanos a adorarte todos a una, en espíritu y en verdad. Glorifícate en medio nuestra, Señor. Te presentamos ese tiempo. Nos reunimos en tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón. A tus pies, Señor, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor,
sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Cántalo, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Que está sentado, al que está sentado en el trono. Vamos a adorar la iglesia en esta mañana. Y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Reconocemos tu grandeza en esta mañana, Señor. Que tú estás por encima de todo, Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Mi alma clama por ti. 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 Estamos así como dispersos, manteniendo la distancia social, la distancia física, porque el tema es que la distancia social estaría hablando de algo de que socialmente nos separamos, que no somos uno, que no somos una comunidad. Y la idea es que en este tiempo, si hay algo que hemos ido aprendiendo o reaprendiendo, es a recordar lo que es ser comunidad, los esfuerzos que implica, los sacrificios que implica, que a veces justamente implica una distancia para manifestar una proximidad, una ausencia para manifestar un afecto. Vamos aprendiendo y reaprendiendo cómo vivimos. Y probablemente de aquí a un tiempo, de aquí a unos meses, tal vez a un año entero, empecemos a retomar o a vivir de otra manera, y llegará un momento en que se hablará de el 2020 como hoy hablamos de 1918, de la gripe española, le llamaron, porque el único país que tuvo la valentía de decir estamos ante una pandemia
fue España, todos los demás intentaron ocultarlo. Y en la humanidad hemos vivido muchas cosas así, muchas situaciones como esta. Es algo, a veces nos sentimos sobrepasados, nos sentimos agobiados, quienes nuestra tarea de alguna manera está directamente implicada en la solución de la situación, nos sentimos a veces sobrepasados, abrumados de trabajo, quienes todo aquel que ve restringida su movilidad también se ve abrumado, es como que estamos en una tormenta. Y un poco lo que venía pensando, lo había pensado ya para el domingo pasado, y un poco lo que venía reflexionando en estas últimas semanas, es cómo nos comportamos en las tormentas. ¿Qué testimonio tenemos en la palabra de cómo el Señor nos habla en la tormenta? Si el Señor nos habla a nosotros en la tormenta, si el Señor está en la tormenta, si Él es la tormenta, es muy interesante porque en el caso puntual de Elías, él le busca al Señor en la tormenta y no le encuentra, sino hasta que la tormenta ha pasado y ya viene una brisa, recién ahí encuentra al Señor. Y en las religiones populares, en las religiones históricas, especialmente las religiones nórdicas, pero también pasó con los romanos y los griegos, tenían siempre el dios más fuerte, o uno de los más fuertes, era aquel que tenía que ver con la tormenta, con el trueno, con aquello que no se podía controlar. Siempre se veía en la tormenta una manifestación de Dios. Y sin embargo, en la palabra, repetidas veces, se nos muestra que en la tormenta lo que hay es un cuidado de Dios, a pesar de la tormenta. Y en medio de eso pensaba quién es capaz de dormir. A veces el agobio, la carga de trabajo, el pensar en lo que toca mañana, el pensar en lo que ha tocado a lo largo de todo el día de hoy, hace difícil dormir. Hace difícil dormir por el mañana que viene o a veces hace difícil dormir por todo lo que ya se ha hecho. Digo, ¿quién es capaz de dormir en una tormenta? Y es muy interesante porque, y esto tenía un poco que ver con el enfoque que estaba pensando la semana pasada, de quién duerme en una tormenta. Y Jesús durmió en una tormenta. Es más, se despertó cabreado cuando lo despertaron. Dice, pero qué poca fe que tienen, ¿para qué me despiertan? Si está todo controlado, si todo funciona, ya estaba todo organizado. Ustedes saben llevar la barca no se va a hundir. Y bueno, vamos a terminar la tormenta. Y le dice al viento y al agua que se calmen, y se calman. Entonces Jesús es un ejemplo de alguien que puede dormir en la tormenta. Pero también Jonás es un ejemplo de alguien que duerme en la tormenta, un irresponsable. Alguien que no se entera de lo que está pasando a su alrededor, alguien que no le importa lo que pasa a su alrededor, que no le importa lo que estén sufriendo los que están a su alrededor, agobiados, cansados. Ese también duerme en la tormenta. Y a ese también los que están agobiados, los que están cansados con el trabajo, vienen y le reclaman y le dicen, ¿cómo es que vos estás durmiendo? Por lo menos ponete a orar. Por lo menos orá a tu Dios para que nos libre de esto. Y cuando le preguntan, ¿quién es el Dios al que vos crees? Él dice, no, yo creo en el Dios que creó todo, que creó el cielo, el mar y la tierra. ¡Ah! Este tiene la culpa. O sea, este cree en el Dios que controla todo, no nos está ayudando. ¿Qué está haciendo? Y se estaba escapando de su responsabilidad, escapando de lo que le tocaba hacer. Y el domingo pasado había estado reflexionando bastante en esto, y la idea era un poco hablar, pero seguí avanzando un poco más, seguí reflexionando. Y los dos ejemplos estos, quisiera pensar que no son ejemplos que nos toquen a nosotros mismos. Que no seamos Jonás, vamos a asumir que aquí no hay ningún Jonás. Vamos a asumirlo. Por misericordia del Señor, que ninguno de nosotros está subido en este barco por evitar aquello a lo que Dios le mandó. Y Jesús está con nosotros, Jesús va en nuestra barca, pero en este caso
no es un tiempo tanto de pensar en lo que Jesús hace o en lo que Jesús hizo, sino en lo que nosotros nos toca hacer. Y entonces, ¿qué hacemos las personas que seguimos a Jesús frente a las tormentas? ¿Qué hacemos frente a una tormenta? Vamos a leer en el libro de Hechos 27. Hay algo muy interesante de la Biblia, que a día de hoy que se ha puesto tan de moda la narrativa, las historias, las series. Pasamos gran parte de nuestro tiempo enfrascados en una historia, en una serie que nos engancha, esa historia hasta que no se termina. En el medio nos venden algunos productos o alguna idea, vienen con ella, siempre vienen con ella. La clave es darse cuenta de que está ahí. Y somos una sociedad actualmente del relato. Sin embargo, los que somos el pueblo del libro nos hemos olvidado del relato. Nos hemos olvidado de la parte de la historia. Muchas veces, cuando pensamos en la predicación de la palabra, pensamos en el mensaje, en lo que se dice, pero no en el relato, lo que se cuenta. Y lo que se cuenta es tan importante como lo que nos quiere decir. Lo que se cuenta es un mensaje en sí mismo. Lo que se cuenta nos hace reflexionar. Los seres humanos somos personas, somos quienes podemos pensar o razonar de una perspectiva histórica, de una manera histórica. Pensamos en un relato, no en un estímulo-respuesta solamente, aunque a veces sí podemos responder así. Eso es más característico de animales con una estructura cerebral más simple. Cuando más compleja es, más posibilidades hay de que desarrollemos un relato. Y si algo que nos caracteriza es que nosotros podemos transmitirnos los relatos unos a otros. Es decir, no solo podemos tener experiencias, sino que las podemos transmitir. Así que quiero invitarles a que veamos este relato de una tormenta. Y en él podamos vernos reflejados tal vez nosotros. O podamos encontrar alguna ilustración a cómo sobrellevamos la tormenta actual. Dice en Hechos 27:1, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio, y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar, acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Este barco estaba saliendo de Judea justamente, está subiendo ahí por Sidón, luego va a enfrentarse a Chipre. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Bueno, eso es algo que hoy es tan común, tener que quedarse de este lado de la puerta y dejar al familiar, al amigo, que le toca enfrentar solo algunas situaciones, especialmente una situación clínica. Es valioso ser acompañado por tus amigos, por tu familia. Es sumamente valioso. Estés enfermo o no estés enfermo. En este caso, Pablo tenía una enfermedad crónica. Siempre se repite que tenía una enfermedad crónica, pero nunca nos dicen cuál era. Pero a la vez era alguien muy resiliente, porque frente a esa enfermedad crónica no paraba de viajar, de ir de un lado a otro, de caminar, de viajar en barco. Es decir, que tenía una gran resistencia física a pesar de su enfermedad crónica. Dice que de allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ya empezó la navegación a tener algunos problemas. Navegar contra el viento implica ir de lado, primero hacia un lado, luego hacia otro lado, ir haciendo zigzag, aprovechando el viento que viene en contra, pero poniéndolo de lado y entonces generar presión para movilizarse. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia.
Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más. Navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Ya empieza más complicaciones. Antes el viento se puso en contra. Ahora el viento ya llega a ser tan fuerte que no les deja avanzar. Y tienen que retroceder y empezar a dar vueltas alrededor de las islas, quedando siempre del lado protegido, el viento del otro lado de la isla, y buscando darle la vuelta a la isla de manera que el viento, la misma isla funcione de protección de esa tormenta. Navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Alguien que tenía experiencia, que había viajado mucho, que había viajado suficiente como para darse cuenta que la situación que estaban viviendo no era como otras. Alguien que ya había naufragado y había sobrevivido a naufragios, les está diciendo: esto no va bien. Sin embargo, el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Bueno, esta es una característica que tenemos los seres humanos. Sociológicamente, antropológicamente, históricamente, se podría explicar. Pero lo normal es que si alguien tiene un poco de autoridad y es obligado a tomar una decisión, va a consultar a otra persona que tenga autoridad igual o superior a la de él, para después poder decir: no, que yo escuché a la persona más autorizada para decirnos qué hacer. Entonces el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto, que se supone que conocía el terreno, es el que maneja el barco y el que conoce las islas. En esa época no había cartas, sino que había pilotos, había expertos que llevaban la nave durante un tramo, luego se bajaban, volvían y conocían una determinada zona del mar. Y el capitán del barco, que conocía la nave propiamente dicha, que por lo que Pablo decía, cualquier parecido con la realidad y con nuestra situación actual es pura coincidencia. Por lo general le prestamos atención a lo que dice quien tiene autoridad, no a lo que dice quien tiene razón. Porque no tenemos en general la habilidad ni la capacidad para darnos cuenta quién es el que tiene razón. Entonces, como no tenemos un juicio desarrollado tan bueno como para seguir al que tiene razón, seguimos a quien tiene la autoridad. Aunque se equivoque, le vamos a seguir. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría, no se olviden, esto es una comunidad romana con una gran influencia griega, la mayoría de entre ellos hablaban griego, aunque los que gobernaban eran los romanos, el ejército era romano, pero la gente hablaba griego, de manera que la mayoría pesaba más que la experiencia o que la razón. Sin embargo, se tomó una decisión democrática. La mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste
y pasar el invierno allí. Están en un puerto. Están cerca de una zona que se llamaba Buenos Puertos incluso. Pero no respondía a los criterios que ellos tenían de un puerto donde pasar, donde quedarse, donde permanecer. Entonces, pues la mejor idea que tienen es de salir. Otra vez, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A veces estamos en una situación en la que uno dice, estamos mal, pero estamos dentro. Y ahora hemos elegido salir. Y no sabemos lo que va a pasar después. Pero se apunta a pasar el invierno en otro sitio, en otra situación, en otras condiciones. Hay una promesa de que el invierno va a ser mejor. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Había límites en la navegación, no salieron a mar abierto, sino que seguían yendo con una navegación de costa en costa. No mucho después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Llega un momento que el viento es tan fuerte que lo único más o menos inteligente que podemos hacer es dejar de hacer cualquier esfuerzo para ir en contra y que el viento nos lleve. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Es interesante porque va describiendo las técnicas de navegación que se utilizaban en la época, los instrumentos que se tenían, y es muy llamativo porque en la navegación a vela, hace 6.000 años que los seres humanos hacemos más o menos lo mismo. Pasa que hoy no la necesitamos para transportarnos, pero estaban haciendo todo lo que se sabía que funcionaba. No intentar ir contra el viento, reducir al máximo las velas, dejar que el viento te vaya llevando, poner un ancla flotante que va frenando, pero no te fija en ningún sitio. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, porque el barco se empezaría a llenar de agua, la carga se mojaba, el peso aumentaba, el barco iba a tender a hundirse. Entonces, pues ahora hay que reducir el peso. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Ya ha llegado un punto en el que la tormenta es tal que se han agotado todos los recursos que había disponibles. Y los recursos que se tenían que usar para otra cosa se empiezan a gastar, a agotar, porque hay que salvar la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Sabemos que quien escribía esto es Lucas, y él estaba viviendo esto y escribiéndolo, y ya no tenía expectativas de que hubiera salida, no veían salida. Lo único que veían era tormenta, lo único que tenían era un viento que los llevaba hacia donde quería y hacia donde ellos no podían planificar absolutamente nada. Dice que cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso.
y no haber zarpado en Creta. Habría sido mejor no haber salido. Habría sido mejor habernos quedado en casa. Pero ya salimos. Ya nos metimos en el mar y ahora la tormenta nos está dando por todos lados. Y nos hemos agotado y nos hemos gastado todos los recursos que tenemos para sobrellevar esa tormenta. No haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Uno dice, encima que estamos mal, Pablo viene y nos dice lo mal que estamos. Algunos años atrás, un hermano en la fe, un pastor, un psicólogo, con el que estábamos dialogando en el proceso de formación y de preparación para servirle, para trabajar en distintos sitios, me decía que un profeta tiene que ser antipático. Entonces, si vos sentís que la gente está contenta con lo que vos decís, es que no estás diciendo lo que tenés que decir. Un profeta necesita en su proceso caer antipáticamente, si es un auténtico profeta. No podemos decirle a la gente lo que quiere oír siempre, porque si lo hacemos, les estamos mintiendo y lo estamos dejando que se vayan hacia la tormenta y que se hundan. A veces tenemos que decir lo que la gente no quiere oír. Sin embargo, también hay esperanza. Ahora os exhorto a tener buen ánimo. Bueno, después de lo que acaba de decir, ahora viene y nos dice que tengamos esperanza, buen ánimo. Porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. No dice nada de los que sea que puedan estar en otros barcos alrededor. Está refiriéndose a un grupo particular. Sino solo del barco. El barco que te lleva se pierde. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Entonces, hay esperanza, hay expectativa, y lo próximo es, bueno, ¿cuál es la solución? Encallar el barco. Vamos a chocar el barco contra la isla. Esa es la solución. Intentar anclarlo no se puede, intentar navegar ya no se puede, pues dejémoslo y que vaya contra la playa, donde no hay escollos, donde no se va. Y llegando la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Los marineros conocían el mar. Todo esto los estaba sobrepasando, es que ellos no tenían que haber estado en la tormenta. No se trata de que porque eres buen marinero tienes que meterte en una tormenta y salir de ella, no, tienes que evitarla, no meterte en eso. El problema es cuando la tormenta te sorprende, porque te han obligado a estar ahí, porque no sabías, nadie te avisó que iba a venir. Echaron la sonda, empiezan a tomar medidas, empiezan a realizar mediciones, estadísticas, planificaciones. Se ve en qué situación estamos. Y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Esto está bastante empinado. Estaban acercándose a costa muy rápidamente. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera.
como los marineros, los que saben cómo llevar el barco, los que saben cómo anclar el barco o cómo encallar el barco con el menor daño posible. Trataban de escapar de la nave. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero los marineros son personas también. Los que llevan la nave también intentan salvar la vida. Y habían bajado el esquife al mar. Tenían un instrumento con el cual salvarse a sí mismos. Aunque no podían salvar a todos los demás, pero sí a ellos. Bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde proa. Siempre hay alguna excusa que podemos poner para decir que lo que estamos haciendo en realidad es en beneficio de todos cuando es en beneficio propio. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Los necesitamos. Ni siquiera era el tema, bueno, matémoslos porque nos van a hacer un problema. No, los necesitamos vivos. Los necesitamos y los necesitamos vivos con nosotros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, le quitaron toda oportunidad de escaparse a los marineros y dejaron que se perdiera, con lo cual nadie iba a poder utilizar ese esquife para ir acercando. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente, estaban haciendo guardia, dormir, seguir para que no se hundiera el barco, porque en cualquier momento se hunde. Estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para nuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan. Recordamos esto. Jesús tomó pan antes de ir él a su tormenta. Y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. No solo es un acto natural de alimentación, sino que es un acto de compartir la fe, de compartir la participación todos de ese pan. La idea de participación viene de partir y de tener un trozo cada uno. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Y en total éramos en la nave 276 personas. No quiero saber cómo dormían esas 276 personas en la nave. Y otras cuestiones inherentes a la supervivencia y al día a día serían bastante complicado de mantener la higiene en este sitio. Estaban ahí 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Si no hay escollos, si hay arena, pues se encalla la nave ahí y luego saltar por la borda y alejarse del mar. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo, donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil. La popa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados, otra vez, es interesante, el plan de los marineros era escaparse. El plan de los soldados es matemos a los que nos molestan.
eliminémoslos. Son un problema. Pueden atacarnos. ¿Se sigue escuchando o se...? Para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, la preocupación del centurión no era por ninguno de los demás soldados, no era que era un humanista, simplemente que Pablo le caía muy bien. Los demás presos no le importaban para nada. Pero como Pablo le caía muy bien, impidió su propósito y ordenó que los que puedan nadar se arrojaran primero por la borda. Pues hizo un triaje. A ver, ¿quién es capaz de nadar? Primero, los que pueden nadar por su cuenta. Luego, los demás siguen en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. En la Biblia estábamos llenos de historias como esta. Y cada vez que nos sentamos y leemos alguna historia, podemos encontrar paralelismos con lo que vivimos. Esos paralelismos pueden ser evidentes o simplemente es que por la situación que estamos viviendo nos es fácil encontrar paralelismos. Cuando nos acercamos al texto bíblico, lo que vemos que han vivido otras personas siguiendo a Jesús nos ilustra lo que vivimos hoy. Yo quiero invitarlos a que lean el texto, a que aprovechemos que estamos en la tormenta, que tenemos que pasar más tiempo en casa. Y volver a leer el texto y leer las historias. No solo buscar los salmos, no solo buscar aquellos versículos que encontramos a veces, que son las tendencias naturales. Uno busca leer aquello que me dé algo de esperanza, una frase de esperanza. Quiero invitarlos a que veamos y a que nos sumerjamos en la palabra, en la historia que hay en la palabra. Y en esas historias nos vamos a encontrar nosotros mismos. Y en esas historias vamos a encontrar nuestras debilidades. Y en esas historias vamos a encontrar la manera en la que personas tenían que lidiar con las debilidades de otros. Y en esas historias el Espíritu nos habla. Y cuando el Espíritu nos habla, transforma nuestras vidas. Y con nuestras vidas transformadas podemos sobrellevar la tormenta de una manera distinta a cómo sobrelleva la tormenta que el que no tiene el Espíritu, que pueden ser los marineros que intentan escaparse del barco, o pueden ser los soldados que intentan aniquilar a los que son un problema. O podemos ser el problema. Quiero invitarlos a que cada día nos animemos a buscar, a abrir la Biblia y leer una historia bíblica. No solo buscar un versículo, no solo buscar un pensamiento, porque estamos muy enfocados a que cuando hacemos el devocional buscamos pensamientos, buscamos una reflexión, buscamos algo que ya alguien ha digerido para nosotros. Leamos las historias, vivamos esas historias y vivamos nuestra historia como una historia de fe, nuestra historia como una historia de seguimiento, nuestra tormenta como una tormenta de la cual el Señor nos está sacando, siendo totalmente coherentes, entendiendo cuándo alguna parte de esa tormenta es responsabilidad propia de nosotros, porque no tendríamos que haber hecho determinadas cosas que nos facilitaron. La tormenta iba a estar igual, eso no íbamos a evitarlo, la tormenta iba a estar. Pero no es lo mismo estar en mi casa con la tormenta que estar en la calle con la tormenta.
y cuando ya estoy en la calle y la tormenta me ha encontrado, podemos salir adelante confiando en el Señor. No es que no va a haber pérdidas. Se puede perder toda la carga, se puede perder el barco, pueden amenazarnos, pueden intentar abandonar nosotros. Pero el Señor está ahí. Y pronto encontraremos el refugio saliendo de la tormenta. La tormenta siguió, aunque ellos ya estaban en tierra. Dice que seguía lloviendo y que hacía frío. Y vinieron otras personas que les trajeron abrigo y que encendieron un fuego y que los recibieron. A todos. A los presos, a los soldados y a los marineros. Y también a algunos comerciantes que irían en ese barco. Se recibió a todos. Todos estamos en esta misma tormenta. No necesariamente nos haya tocado a todos el mismo barco. La clave es tener la fe, la confianza, la seguridad de que Jesús está en el barco que estamos nosotros. Y que Él nos acompaña. Y que vamos a llevar a cabo y vamos a hacer todas las cosas que sabemos hacer, sea que funcionen o que no funcionen, pero es lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho para sobrellevar esas tormentas. Y cuando eso no dé abasto, sigue estando el Señor en control. Y cuando se agoten todo lo que podamos sacar fuera del barco, sigue estando el Señor en control. Y cuando los que están con nosotros, que nos tienen que ayudar, quieran abandonar, sigue estando el Señor en control. En Marcos 4, al final de Marcos 4 es donde encontramos la historia de Jesús en la tormenta. Y Él estaba durmiendo en la popa, mientras el barco se inundaba. Y hay una cosa muy interesante que fui pensando al respecto. Jesús tenía más confianza en sus discípulos como marineros que la que ellos mismos tenían. Y tenía más confianza en el barco que la que ellos mismos tenían. O sea, no solo tenía confianza en sí mismo, sino que no necesitaba estar despierto. Podía confiar plenamente, no hacer absolutamente nada, porque él confiaba plenamente en ellos como marineros y como barco. Los que no confiaban eran ellos. Ni en su propio barco, ni en su propia capacidad para salir de la tormenta. Si nos acercamos al Señor y le reconocemos que no estamos aceptando o asumiéndonos capaces de sobrellevar esto, que creemos que no vamos a ser capaces de salir, pues entonces es posible que nos diga que somos de poca fe y también que apague la tormenta. Quiero invitarlos a que hagamos esto, cada vez que puedan. Acerquémonos a la Biblia, acerquémonos a las historias, para que el Espíritu nos hable, siendo conscientes de la historia que nosotros estamos caminando, siendo conscientes de la historia que estamos transitando, siendo conscientes de la tormenta que atravesamos. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia vos estás en nuestro barco. Gracias por estar ahí. Señor, ayúdanos a confiar y a obedecer. Ayúdanos a confiar en que vos nos vas a sacar de la tormenta. Ayúdanos a obedecer antes de meternos en alguna tormenta, cuando todavía estamos en puerto. Ayúdanos a ver de manera clara y evidente nuestra realidad por el obrar de tu Espíritu. Que podamos ser conscientes de lo que estamos viviendo
y de la solución que vos nos vas a dar. Confiamos en tu misericordia. Amén.